Vimos ayer también que para la Kabbalah nazarena el fundamento es la enseñanza de Yeshua. Todo el que vive la enseñanza de Yeshua edifica su vida en cimiento sólido. ¿Qué enseñó Yeshua? Yeshua enseñó una forma de vivir la Torá. Algunas personas piensan que Yeshua leía el Nuevo Testamento, pero no existía en ese tiempo el Nuevo Testamento. Lo que Yeshua leía para alimentar su espiritualidad era la Torá, los profetas, los salmos, los libros de Moshe. Entonces, toda la enseñanza que hace Yeshua es cómo vivir esta Torá, esta instrucción. Y vimos también ayer que la Torá es una instrucción codificada para vivir sintonizado con las leyes divinas. Trabajar Yesod implica que tienes que elegir sobre qué fundamento edificar la casa. Entonces, ahí hay una pregunta importante para hacerse y una decisión importante que hay que tomar. Las opciones son dos: Elohim, el ser divino universal, o el ego, que es lo que antes se llamaba el Satán. O dicho de otra forma, o eliges el árbol de la vida o el árbol del bien y del mal. Aquí es importante señalar que ambas opciones son caminos diferentes, no compatibles o incompatibles, cada uno con sus leyes propias. Son caminos opuestos, no son complementarios. Es decir, cuando eliges uno, desechas el otro. No se puede estar con un pie en el árbol de la vida y con el otro pie en el árbol del bien y del mal como opción, como opción de vida, como fundamento. Entonces, tal vez haya duda de qué opción tomar. Si alguien tiene duda sobre qué opción tomar entre estas dos, Elohim o el ego, voy a hacer 3 preguntas y ustedes las van a responder lo más honestamente posible y les puede ayudar para ver cuál es la opción que su alma quiere. Entonces, es un autotest, autoevaluación. Entonces son 3 preguntas para ver por dónde va tu fundamento. Pregunta 1. ¿Quieres manifestar al Mesías en ti? Es decir, ¿quieres seguir el camino del Mashiach? Entonces, sí, no. Marque ahí con... ¿Quieres encender las 10 luces del árbol de la vida? ¿Quieres ayudar a traer el reino de luz a la tierra? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, entonces el fundamento que debes elegir es Elohim. Qué simple, ¿no? Entonces no tenemos duda cuál es el fundamento que nuestra alma quiere. Por lo menos al responder las preguntas hay harta claridad. Ya, pero ahora, ¿qué implica elegir a Elohim como fundamento? En concreto, desde esta tradición que se llama la Kabbalah nazarena, esto significa vivir las enseñanzas de Yeshua. Eso en concreto. Si yo digo sí a estas 3 preguntas, entonces en concreto tengo que
moldear mi vida a las enseñanzas de Yeshua. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Si vives las enseñanzas de Yeshua, vas a tener asegurado todo esto. 1. Tienes asegurado que darás a luz al Mashiach, que duerme dentro de ti. Eso sí o sí. 2. Tienes asegurado que vas a encender las 10 luces del árbol de la vida. 3. Tienes asegurado que traerás el reino de luz a la tierra. Y 4. Tienes asegurado que vas a ayudar a mucha gente a ser feliz. Todo eso está asegurado si uno hace su opción por vivir la enseñanza de Yeshua. Por lo tanto, es bastante atractivo lo que uno puede lograr. Pero para ello, vamos a dar otro pasito y vamos a hablar de una idea que es muy bonita. Fundamentar la vida en Elohim implica una alianza, un pacto, un compromiso. Es decir, cuando tomas a Elohim como tu fundamento, desechas como fundamento al ego. Renuncias a hacerle caso al ego. Sabemos que el ego no lo podemos eliminar de la vida, es parte del plan que él esté constantemente y permanentemente susurrando a nuestra oreja alguna influencia. Eso no lo podemos eliminar, pero sí podemos renunciar a hacerle caso al ego. De hecho, cuando uno fundamenta en Elohim, lo que se compromete, entonces es a no hacerle caso. Y te comprometes a vivir las enseñanzas de Yeshua. Pero es un compromiso que haces contigo mismo, con tu alma, con tu verdadero yo. No es un compromiso que tú hagas con nadie exterior, con ninguna institución, ni con ningún ritual externo. Es algo que está pasando dentro tuyo. Es tu anhelo del alma que puede estar reflejado en esas 3 preguntas que hicimos antes. Y ese movimiento interior es el que tú te mueve a hacer una alianza y a tomar un compromiso de fundamentarte en Elohim. Fundamentar la vida es hacer una opción verdadera, radical. Cuando fundamentas tu vida en Elohim, viviendo las enseñanzas de Yeshua, cambia tu vida. Lo que se llama en Kabbalah Nazarena, naces de nuevo. Y comienzas a vivir tu vida de manera diferente a como lo habías vivido hasta ese momento. El problema es que nuestro mundo se ha fundamentado mucho en el ego. Y debido a su influencia, hemos perdido el sentido del compromiso. Esto en los distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, de pareja, laboral, social, etc. Hoy día las relaciones son bastante desechables. Son pasajeras, son transitorias. Muchas de las relaciones son por intereses egoístas, pensando más en lo que recibo
que en lo que doy, ya sea, como decía, a distintos niveles, desde pareja a laboral. Y si algo no me gusta de la persona, del trabajo, lo termino y busco otro que lo reemplace. Hoy día los compromisos para toda la vida ya casi no existen. Lamentablemente eso también ha permeado la espiritualidad. Muchos tienen una relación interesada con Elohim. Es como el hombre necio que piensa, me apoyo en Elohim si me da lo que yo quiero. Pero cuando le viene una adversidad, ¿qué pasa? Le echa la culpa a Elohim, se enoja con él, pierde la fe y se enfría esa pseudo espiritualidad que en realidad nunca fue una espiritualidad verdadera. Entonces, incluso en la relación con Elohim se ha hecho de esto de si me sirve, estoy con él, si no me sirve, no estoy con él. Y también esto ha dado paso a una falsa espiritualidad que la podríamos llamar la espiritualidad a mi manera. Yo creo en Elohim, ¿cierto? El hombre necio dice, yo creo en Elohim, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con él, así que esas cosas no las hago. Entonces, esa espiritualidad de acomodo de las leyes de Elohim a mis leyes personales, que son las leyes de mi ego, también ha ido haciendo que el compromiso espiritual, el compromiso sólido espiritual hasta la muerte, como tenían los nazarenos, por ejemplo, ya se dé en pocas personas. Menciono los nazarenos porque ellos, que son nuestras raíces de esta escuela cabalística, pero ya todas nuestras raíces anteriores desde Abraham, pero la comunidad nazarena tenían mucho compromiso. Pensemos lo que era ser nazareno en ese tiempo, o seguidor de Yeshua. Lo que hemos comentado, que esta escuela cabalística sufrió esta persecución de manera prácticamente gratuita, y la gente se mantenía fiel a su opción. Eso porque estaba fundamentado en Elohim y en Yeshua en ese caso. Por eso cuesta mucho hoy encontrar personas que tengan una fidelidad firme a Elohim. Por eso tenemos la posibilidad en este momento, en este Omer que estamos haciendo, en este momento de nuestra historia como país y también como humanidad, de fundamentar la vida en Elohim, en las enseñanzas de Yeshua, y los que ya la tienen fundamentada en eso, como renovar esa alianza y hacerla más firme. Soy fiel a Él hasta que aparece una situación en que serle fiel no me conviene. Eso es lo que tenemos que evitar. Soy fiel. ¿Tú eres fiel a la? Sí, soy fiel a Él. Pero si viene alguna situación, por ejemplo, yo soy fiel a Elohim, sigo su camino, y te empieza a coquetear una chiquilla, una mujer. Entonces, bueno, pero ¿cómo voy a perder la posibilidad? Si todos lo hacen, es una canita al aire nomás, listo. Posibilidad de robar. Soy fiel a Elohim, pero esta posibilidad, ¿cómo la vamos a dejar pasar? ¿Cierto? Ya, listo. A corrupción. Mucha gente se dice fiel a Elohim y se corrompe de una manera fácil cuando hay un trabajo que puede hacer algo sucio para subir algo.
Lo mismo, soy fiel a Elohim. Oye, pero tómate esta cosita, esta droga, esta cosa, si en realidad estamos tan cansados para que nos dé más energía. Y bueno, ya total, todo el mundo lo hace. El tema de la mala boca. Soy fiel a Elohim. Pero cuando estamos hablando de alguien que me cae mal, y qué placer poder hablar mal y bueno, entonces soy fiel hasta que serle fiel no me conviene. Por ejemplo, hay mucha gente que es súper fiel a Elohim y de repente conoce a alguien, las hormonas se le disparan y la sexualidad de Elohim se perdió toda. Entonces empieza a vivir su sexualidad más por deporte que por amor, y ahí terminó la fidelidad al camino de Elohim. Es lo mismo con mentir, lo mismo con asesinar, etc. Entonces, ¿a qué voy? Serle fiel, ser fiel a Elohim, fundamentar la vida en Elohim, es serle fiel en lo favorable y en lo adverso. Es mantener fiel el compromiso siempre, aunque muchas veces cueste trabajo, incluso aunque muchas veces me equivoque, pero siempre con la intención de volver y seguir siendo fiel. Ser fiel o fundamental no significa que uno no vaya a caer nunca más, pero significa que tú vas a hacer todo para no caer. Esa es la diferencia. Cuando tú tienes un compromiso o cuando fundamentas en Elohim la vida, haces todo, toda tu energía la pones para hacer y vivir como Yeshua dice. Haces todo, esa es como la clave. Cuando no estás fundamentado, no haces todo. Siempre hay una cosa como uno puede escabullir un poco, acomodarlo, y es lo que, y aparece esta frase que es para el bronce, ¿cierto? Es que todos lo hacen. Oye, sí, ¿qué tanto? Sí, todos lo hacen. Esa, cuando uno dice es que todos lo hacen, o la otra frase, bueno, es que nadie es perfecto, y todo lo que hemos conversado de la otra Sefirot, es cierto que uno puede caer, es cierto que se puede levantar, pero es una cosa que uno entonces entrega cuando fundamenta en Elohim, que es tu compromiso de hacer todo lo que está en ti para no caer. Si tú haces todo lo que está en ti para no caer, podríamos llamar en la tentación, y aún así, haciendo todo lo que estaba en tu nivel de conciencia, caes, haces tu teshuvá y vuelve. Pero si no doy todo, si no hago todo para salir de esa tentación, por ejemplo, la tentación de la niña, cuando yo me doy cuenta que me estoy yendo para el lado, yo ahí tengo que cortar, es decir, no. Pero si sigo mirando y el WhatsApp y dejo que mi mente genere esos pensamientos, no puedo decir después, bueno, es que caí por débil. No, porque eso es un autoengaño, porque no di todo lo que estaba en mí para cortar cuando sabía que tenía que cortar. Entonces, eso es fundamental. Eso se refiere ser fiel en verdad. No estamos hablando de la persona que no cae. Estamos hablando de la persona que es honesta y pone todo de sí para no caer. Por eso es tan central este Yesod, y eso fue uno de los pilares fundamentales de la comunidad nazarena, igual que la comunidad esenia. Ese compromiso hasta la muerte que tenían con Yeshua y con Elohim.
Y entonces termino con esta idea. El hombre necio se excusa con la frase, pero si todos lo hacen. Y lo peor es que tiene razón. ¿Eh? Todos lo hacen, o la mayoría lo hace. Y es a esta situación a la que se refiere Yeshua en este Midrash. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que trae a la perdición, y muchos son los que entran por él. Y qué estrecha es la puerta y angosto el camino que trae a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. La idea central del día de hoy es darnos cuenta que el yesod, el fundamento, es una decisión de hacer una alianza, un compromiso con Elohim, de dar todo lo que está a nuestro alcance para vivir la enseñanza de Yeshua. Porque el ego, el Satán, da todo. Si hay algo que uno puede aprender del Satán, es que da todo. 24/7, ¿cierto? A donde puede, mete la cola, como decían antes, ¿cierto? A donde puede hay una insinuación constante del ego para alejar del camino. Bueno, ese mismo compromiso que tiene el Satán con su misión es el que debería tener uno con el camino de Yeshua. Y la gracia es que si caemos dándolo todo, tenemos la teshuva para volver. Pero la paradoja está es que en realidad si uno diera todo, difícilmente caería. Porque cuando uno tiene la intención de darlo todo, se abastece de una energía adicional, una energía espiritual adicional. Bien, me voy a parar hasta aquí para que podamos hacer preguntas, comentar un poquito esta reflexión. Hugo dice, otra frase popular, la carne es débil. La carne es el nefesh, ¿cierto? Sí. Y sí es débil en ese sentido. El nefesh es nuestros instintos más animales, ¿cierto? Que es fácil, si uno no le pones las riendas que le pone el ruach, ¿cierto? La mente, bueno, se va para cualquier lado, es cierto. Lo que pasa es que si uno dice, bueno, la carne es débil, si uno no tuviese ninguna posibilidad de dominarla, pero uno tiene. Jorge pregunta, ¿por qué son tan escasas las personas que han encendido las 10 sefirot o luces del árbol de la vida en la historia conocida? Solamente porque nos ha faltado hacer un compromiso, una alianza, fundamentar la vida en Elohim. Si uno entendiera el fundamento, que es esta opción de vida, esta entrega que tú haces a una forma de vivir, lo haces con la misma fuerza que te consagras a algo que te gusta mucho, y pones toda tu energía en ello, mucha gente ya hubiese encendido las 10 sefirot del árbol de la vida. Por eso este tema de esta semana es tan fundamental, porque realmente la opción que uno hace en esta sefirá es la que determina finalmente todo tu hacer posterior, y ese hacer es lo que se llama el reino. Entonces, si hay muchas personas que empiezan a fundamentar su vida en Elohim, a querer caminar con todo su ser, su enseñanza, bueno, van a encender las luces del árbol mucho más rápido de lo que uno cree. Lo que pasa es que a veces cuando uno ve el encender las luces
desde la fuerza del ego parece imposible. Entonces uno dice, no, porque esto es muy difícil y es muy... No, solo los santos alcanzaron ese estado, solo los tzadik, ¿cierto? Claro, porque ahí te estás fundamentando todavía en el ego, que es la limitación. Pero si te fundamentas en Elohim, en Yeshua, en su enseñanza, ya es sólido. Entonces tú vas a entenderte a ti mismo como una persona que tienes todo. Piensa tú aquí, ¿cierto? Aquí, estamos aquí. Si tú te fundamentas, aquí tienes toda la energía del árbol que está llegando acá. Entonces tú dices, yo aquí me quiero apoyar. Bueno, entonces estás recibiendo todo esto para poder hacer el camino del Mesías. Entonces, la respuesta sería que simplemente nos ha faltado una opción, una alianza más de fondo, y es el momento de hacerla. Ser fiel a Elohim cuando estamos bien no es muy difícil. ¿Ah? No es muy difícil. O sea, por ejemplo, si yo no soy tentado en algo, no tengo problema para ser fiel, porque en ese momento no estoy tentado en algo. Yo vivo mi sexualidad de manera pura. Yo me voy a conservar mi sexualidad para cuando me case, suponte. Hasta ahí vamos bien, po. Hasta que aparece alguien, po. Y ahí se revuelven las hormonas y todo mi discurso de la fidelidad se pone a prueba en ese momento, porque ya ahora entonces resulta que no es tan conveniente para mis hormonas esa posición, po. Entonces ahí se prueba la fidelidad, y eso, ahí es donde falta, o uno se quiebra en la voluntad, y viene lo que vimos ayer, vienen todos los pensamientos, uno deja entrar eso, lo que dice Hugo, el nefesh es nuestra parte instintiva, por donde entra la primera puerta del Satán o del ego, entra por ahí. Si uno no la cierra de inmediato y vuelve a la fidelidad que pronunció con su boca, bueno, se va a caer la casa. Por eso el fundamento se pone a prueba en el momento cuando viene la tentación. Estamos en tiempos importantes de nuestro mundo, y es importante poder fundamentarnos bien. Además, piensen en lo que comentamos más arriba, lo que uno gana fundamentando la vida en Elohim es infinito, y el bien que hace es gigantesco. Vale la pena. Andrés dice, ¿cómo se decodifica la palabra Satán en ego? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Se decodifica como el adversario, como el enemigo, pero en el sentido de adversario. Es como tu contrincante. Es tu contrincante. Por eso ponía, ¿te acuerdas el ejemplo del sparring del boxeador? Si tú vas a prepararte para pelear el título mundial, necesitas un buen sparring. Si tienes un sparring en el que tú combates, ¿cierto?, vas entrenando. Si tienes un sparring malo, que le pegas un puro combo y lo mandas a la lona, no te sirve para nada el sparring. Entonces tu preparación es pobre. El ego, el Satán, hace esa función de tu enemigo, tu adversario, para ponerte a prueba. Lo más probable es que te pegue hartos combos para que tú aprendas a esquivarlo. Entonces, esa es la decodificación del Satán, del que está permanentemente poniéndote a prueba, pero para que tú puedas sacar los mejores recursos que tú tienes para finalmente ser campeón mundial, en este ejemplo. O
Ser campeón mundial sería ser el Mashiach. Esa es la idea del Satán. Por eso, si bien es una fuerza opuesta, una fuerza que puede destruirnos mucho si uno le deja la entrada, si lo sabes aprovechar, es una fuerza que lo único que va a hacer es llevar tu espiritualidad al punto más alto que puede. Entonces, y lo otro que hay que considerar que siempre, si uno está fundamentado en Elohim, por muy fuerte que sea la influencia del Satán, llega un momento en que tú lo puedes vencer, aun que sea sudando sangre, pero ahí tienes que, vuelvo al punto, haber hecho el fundamento, es decir, estar dispuesto a dar todo de ti sin justificar nada. Cuando uno no está fundamentado o está fundamentado solo intelectualmente, empieza a justificar. Sí, es que todos lo hacen, es que, como decía, la carne es débil, es que no somos perfectos, el easy y el siempre son del ego. Cuando aparece el easy y el es del ego. Hay un concepto que es muy bonito, porque cuando tú te fundamentas en él pasa a ser tu Señor, tu Adón. Tú ya no le negocias las cosas, tú te pones al servicio de él. Esa es la idea de estar fundamentado, al servicio en el sentido que dice, aquí estoy, mande. Ahí tú estás fundamentado, no te interesa negociarle las órdenes, porque sabes que fundamentado en él, si haces lo que él te dice, vas a ser feliz. Y entonces por eso pones toda tu energía para hacer lo que dice. Ahora, si haciendo todo cae, me levanto, hago teshuvá y sigo. Magdalena dice: ¿qué pasa si mi objetivo es más bien seguir a Yeshua, tratando de seguir el árbol de la vida, sin esperar ni percibir la iluminación, sino más bien vivirla? ¿Está bien? Sí. No quiero vivir obsesionada a conseguirlo. Nada más quiero concentrarme en tratar de seguir mi árbol de la vida de la mejor forma que puedo. La iluminación es una consecuencia. Tú no persigues la iluminación de manera obsesiva, ¿cierto? Eso sería ego. Tú lo que haces es estar viviendo. Nosotros, más que seguidores de Yeshua, somos vividores de Yeshua. Entonces, lo que intentamos hacer es vivir a Yeshua, independiente si estamos más o menos iluminados para el, como uno lo entiende, de reconocimiento. Ahora, lo que sí sabemos es que en la medida que nuestra acción se asemeje a la de Yeshua, la consecuencia es la iluminación. Por eso Yeshua decía: sean perfectos, como mi Padre es perfecto, y para que vuestra luz ilumine a los hombres. Es una consecuencia natural. No lo estás buscando tú como reconocimiento, se da solo. Que el trabajo del árbol de la vida es el que nos va dando la fuerza espiritual para seguir a Yeshua. Es que en el fondo el árbol de la vida somos nosotros, son nuestras energías. Cuando uno dice voy a trabajar el árbol de la vida, es lo mismo que decir me voy a trabajar yo, voy a trabajar mi alma, voy a cultivar mi alma. Ese es como el jardín del Edén, podríamos decir. Ese es el jardín que tengo que cultivar, el árbol de la vida. La consecuencia de eso es el despertar de la conciencia Mashiach. Maya dice: cuando se dice seguir las reglas de Elohim o las leyes universales, ¿a qué reglas exactas se refiere? ¿Dónde está el límite de esas reglas?
Ahora en el judaísmo ortodoxo hay tantas reglas que se supone que se deben seguir y que debes seguir aunque no entiendas por qué. ¿Es mejor hacer las cosas con significado? Sí, sí. Las reglas o las leyes, la síntesis de las leyes, y eso lo uno mucho con la enseñanza de Yeshua. En el tiempo de Yeshua, igual que ahora, había muchas leyes que se fueron agregando a la enseñanza original. La enseñanza original, básicamente, la síntesis es lo que se llama las 10 palabras o los 10 mandamientos. Esa es la síntesis. Eso es la esencia. Cuando a Yeshua le preguntaron, Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Él lo que citó fue las 10 palabras. Entonces, si tú dices, ¿con qué me quedo? Con las 10 palabras o 10 mandamientos que vamos a ver en algún curso, que eso es una tecnología espiritual para sintonizar con las leyes, más que reglas morales para seguir. Entonces, si uno se enfoca en las 10 palabras, se enfoca en todo. Toda la Torá está ahí. En la tradición nazarena, lo fundamental son las 10 palabras. Ahora, una síntesis de las 10 palabras es cuando a Yeshua le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Es parecido a la pregunta que hace Maya. ¿Cuál es lo fundamental de todo? Porque ellos ya tenían miles de reglas que tampoco ya al final no sabían qué cumplir, ¿cierto? ¿Cuál es el mandamiento principal, la mitzvah principal? Él dijo, el amor al Padre, el amor al prójimo. Y dice, toda la Torá y los profetas se sostienen en esos dos mandamientos, en el amor al Padre y en el amor al prójimo. Y dice, haz esto y vivirás. Es decir, haz esto y vas a entrar al árbol de la vida. Entonces, en resumen, ¿cierto? La síntesis de toda la Torá está en las 10 palabras o 10 mandamientos, y la síntesis de los 10 mandamientos está en el amor al Padre y el amor al prójimo, y en hacer a los demás lo que uno quiere que le haga. Si uno se fundamenta en eso, está fundamentado en Elohim. Todo lo que vas a hacer tiene que ser con un significado. No puedes hacer algo porque sí. Berajá dice, ¿el Padre nos pone tentaciones para probar nuestro fundamento? No, el Padre no nos pone tentaciones, el que las pone es el Satán. El Padre colocó el sparring. Eso sí. Acuérdate cuando nosotros le dijimos, yo, dijo Adán, quiero compartir la luz. Entonces el Creador le dijo, sí, pero es que yo te creé para recibirla nomás. Bueno, yo quiero compartirla. Entonces si quieres compartirla, tienes que tener la posibilidad de no compartirla. ¿Ya? Bueno, sí, dijo Adán, entonces te voy a poner a este personaje, a este sparring, para que te dé la posibilidad de desconectarte, porque si no, no tiene gracia. Ahí aparece entonces el Satán. El Padre lo que coloca es al Satán, no a las tentaciones. El Satán hace muy bien su pega, así que no tiene por qué venir a hacerla al Padre por él. Estando enfermo, ya uno se hace mucho más vulnerable. Cuando uno está enfermo, mentalmente está más frágil, físicamente por supuesto, entonces es mucho más propicio que entre el ego a poder generar un movimiento mayor. La falta de fundamento, por supuesto, que es el origen de la caída, lo que veíamos en el pasaje anterior. Si uno está fundamentado en Elohim, estás fundamentado en tu alma. Te voy a dar un ejemplo súper práctico. Si tú estás fundamentado en Elohim,
estás fundamentado en tu alma, y tu alma te habla claramente a través de una intuición. Entonces, si tu alma te dice, ve a abrigarte porque está helado, y tú estás fundamentado en Elohim, estás aquí, fundamentado en tu árbol de la vida, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente te paras, vas y te abrigas. Pero si no estoy fundamentado, ¿qué digo? Bueno, más ratito, si no hace tanto frío. O sea, desechas la voz que viene de tu alma y escuchas la voz de tu ego que dice que lata pararse ahora porque está tan buena la película o tan bueno esto. Listo, te enfriaste, te resfriaste. Eso es o sea, la espiritualidad tiene una aplicación práctica. La espiritualidad no solamente es una cosa del mundo, los mundos elevados. La espiritualidad es justamente, o estar fundamentado en Elohim, es justamente hacer lo que Él te dice que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Por eso, uno de los principios antiguos de las escuelas iniciáticas es: lo que tienes que hacer, hazlo ahora. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo que tu alma te indica que tienes que hacer en ese momento. Y no estoy hablando de la misión de la vida y el propósito de la vida. Lo que tienes que hacer ahora, práctico, ordenar esto, ponerte esto, ir a buscar esto, vida práctica. La espiritualidad, el alma, gobierna desde el propósito de la vida hasta ordenar tu pieza cuando está desordenado. Todo eso es espiritualidad. Belén dice: Yohanan, respecto a la pregunta de más arriba, ¿restarse de buscar la iluminación no es limitarse? Entiendo que la iluminación completa de nuestro árbol y por ende convertirnos en Yeshua no es solo para nosotros, sino que trae luz a todo el mundo. ¿Restarse de eso no sería egoísta? Sí, la opción de no alcanzar la iluminación es que eso es la opción. Otra cosa es que uno viva obsesionado por estar iluminado. ¿Con cuántos grados de iluminación tengo hoy día? No. Pero la iluminación es nuestro deber. O sea, del momento que tú te fundamentas en Elohim, tú asumes que el propósito de la vida es manifestar la imagen y semejanza de Elohim en ti, el Mashiach. Entonces, ese pasa a ser el propósito de tu vida, despertar toda la potencialidad de Elohim en ti. Ese es nuestro deber como siervo, podríamos decir, que reconoces a Elohim como tu Señor. Entonces, ¿qué te dice tu Señor? Te dice, desarrolla todo lo que puse en ti. Entonces tú dices, bueno, y entonces eso te va a llevar a la iluminación. Entonces, restarse a eso porque, no sé, nadie es perfecto, ¿cómo voy a ser un iluminado? ¿Cómo me voy a iluminar? Y todo eso es una actitud egoísta, en el sentido de que le vas a privar a los demás de tu luz. Y justamente el sentido de un cabalista nazareno es iluminarse para iluminar el mundo. Entonces, en ese sentido sí sería un restarse de manera egoísta. Belén dice: mi papá me dice, lo que no se hace en el momento, no se hace en el momento correcto. Elizabeth dice, lo que me lleva a caer en la tentación es el Yetzer Hara. Sí, el Yetzer Hara es esa tendencia que uno tiene a escuchar al ego. El Satán te dice algo en la oreja y tú dices, qué interesante. Esa tendencia es esa tendencia al lado más negativo. Eso es lo que te lleva finalmente a caer en la tentación. Porque ¿cuándo caes en la tentación? Cuando, movido por esa inclinación, ese yetzer, esa formación al mal, tú le abres la puerta a la influencia. Andrés dice, tengo una duda con las reglas e instrucciones. Muchas veces en el judaísmo ortodoxo existen reglas como
No Sí. se puede cortar papel confort en Shabbat. No dejar de comer coche. Mujeres tienen que cubrirse el pelo cuando se casan. No se puede mezclar carne y leche en una comida, etc. En teoría mi compromiso es 100% con Elohim y tendría que seguir todas esas reglas. ¿Cuál sería el límite? Sí. Cuando yo hablo de las reglas, no me estoy refiriendo a estas reglas. Respetando todas las tradiciones, ¿cierto? Voy a decir lo siguiente. Muchas reglas se han puesto por tradición humana. La cantidad de reglas que los hombres, los seres humanos, le hemos agregado a la ley divina son muchas, muchísimas, que es como cuando dicen los árboles no dejan ver el bosque. Entonces, cuando estamos hablando de fundamentar en Elohim, no estamos hablando de fundamentar en las reglas que la religión judía ortodoxa le agregó a la Torá. Estamos hablando de volver justamente a la Torá pura, a la Torá esencial, antes que la religiosidad le agregara reglas a la espiritualidad. Entonces, esa vuelta es una cosa muy, muy reducida, si tú quieres, que es las 10 palabras y esta esencia del amor al prójimo y el amor al Padre. Entonces, si tú te vas a la verdad de la Torá, esas reglas fueron puestas después. Si alguien lo quiere vivir porque es su camino espiritual, está perfecto, porque es su camino espiritual. Pero eso no es la Torá como Moshe la entregó, como la entregaron los profetas. Y justamente Yeshua a lo que vino fue decir, esa no es la forma. La forma es mucho más simple, es mucho más esencial, tiene que ver con el amor, como tú haces las cosas, con el sentido del amor con que haces las cosas y equilibrando estas 10 energías del árbol. Entonces, si tú dices, tu compromiso al 100 con Elohim es con Elohim y no con las cientos de reglas que se han puesto después. Entonces, si tú quieres ser fiel a Elohim, tienes que ir a buscar a la esencia que es esas 10 palabras. Ese fue justamente el mensaje de Yeshua. Volvamos a la Torá original, como Moshe la entregó, que fue el mismo movimiento que hizo en la comunidad esenia. La comunidad esenia, que fue disidente al sacerdocio del templo, en parte fue por el tema griego, cierto, cultural que se quiso implementar ahí, pero también en parte fue en que la Torá se había llenado de reglas humanas que se le había perdido el centro, que era el amor al prójimo. Entonces, yo te recomiendo que no te preocupes de las miles de reglas y te enfoques en la esencia. Yeshua le llamaba a eso vivir la Torá en espíritu y en verdad. No tanto en el ritual, no tanto en el cumplimiento de leyes externas, sino en espíritu, en lo esencial, adentro y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? El núcleo esencial de la Torá, que es el amor al Padre y al prójimo. Magdalena dice, ¿cómo manejar o ayudar al prójimo lleno de odio? Si el prójimo lleno de odio no quiere salir de su odio, va a ser difícil ayudarlo, ¿cierto? Porque dentro de estas leyes está que la ley de la libertad. Si la persona no se quiere ayudar, es difícil. Ya, está bien. Partamos por ahí que se hace difícil porque uno es el que hace la entrada de la luz. Lo puedes ayudar hablando, en el sentido de poder compartir estos conocimientos y hablándolo no como imponiéndole algo o sermoneándole algo, ¿cierto? Sino como ayudándolo a que vea de otra forma, sobre todo haciéndole ver que ese odio
se daña él a sí mismo. Sabemos que además daña a la sociedad, pero a lo mejor ni siquiera le interesa por ahora a la sociedad. Pero por lo menos que tome conciencia que ese odio se daña a sí mismo. Entonces, hablando es una ayuda. Y también el envío de luz o la oración hecha en un estado de buena conexión, cuando uno envía luz a una persona, genera unas condiciones energéticas, podríamos decir, alrededor de la persona, una esfera energética más luminosa. Es cierto que esa luz tiene que ser recibida por la persona, pero generas una condición energética. Entonces, si estás enviando luz a una persona, es un estímulo que en algún momento puede ayudar a que su conciencia se abra. Entonces, esa oración que tú haces, o ese envío de luz, más tu palabra, más tu ejemplo, puede ayudar a que se abra.